Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo video del curso de Excel intermedio. En él vamos a tratar el tema de texto en columnas. Espero que les guste. Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. Los archivos utilizados en el video quedan en la descripción. Empecemos. Si necesito dividir una celda en varias columnas, por ejemplo, una columna para el primer nombre, una columna para el segundo nombre y una para el apellido, la herramienta perfecta es texto en columnas. Selecciono las celdas que deseo dividir y voy a ir a la ficha datos y aquí encuentro el botón texto en columnas. Vamos a ver varios casos. Para el caso inicial tenemos una lista de nombres de 10 nombres y necesitamos separar el primer nombre, el segundo nombre y el apellido, cada uno en diferentes columnas. Se realizará de la siguiente manera. Selecciono los datos desde A2 hasta A11, voy a la ficha datos, voy al botón texto en columnas, aquí me aparece un asistente. El primer paso del asistente me permitirá determinar cómo voy a dividir cada una de las columnas. Se puede de dos maneras diferentes. Delimitados, donde utilizaré caracteres para dividir cada columna. Por ejemplo, cuando haya una coma, agregue una nueva columna. Cuando haya un punto, divida a una nueva columna. Cuando haya espacios, hay distintos caracteres, ya los veremos. La segunda opción es de ancho fijo. Cuando voy a dividir cada X cantidad de caracteres a una nueva columna. Después del cuarto carácter, pase los demás caracteres hacia la derecha. Después del octavo carácter, tome esos caracteres y llévelos hacia la derecha en otra columna nueva. Para este primer caso utilizaremos delimitados porque cada uno de los nombres tiene diferente longitud en caracteres. Entonces, delimitados. Siguiente. El paso 2 me permite seleccionar uno o varios caracteres para dividir en columnas mis datos. Entonces tengo tabuladores, tengo puntos y coma, espacio, caracteres adicionales. Observemos una muestra de cómo están los datos originales y voy a activar la opción de espacio. Inmediatamente me generó 4 columnas. Una donde está la numeración, una para el primer nombre, otra para el segundo nombre, otra para el apellido. Siguiente. En el tercer y último paso del asistente, determinaré cómo viene la información que estoy cargando y si la voy a utilizar o no. Me explico. La primera columna, que es una numeración, no la voy a utilizar, entonces doy clic en no importar, columna, saltar. No importar columna, saltar. La segunda, tercera y cuarta columnas sí las voy a utilizar y son texto, entonces puedo dejar general o puedo cambiarle acá a texto. Antes de dar a aceptar, seleccionaré aquí el destino porque no deseo sobreescribir los datos originales, sino que los voy a dejar como punto de comparación. Borro A2 y doy clic en C2. Finalizar. Aquí me trajo entonces mis datos. Ese fue el primer caso. Vamos a la segunda hoja. Texto a columnas 2. Aquí tenemos unas direcciones. Hasta la primera coma va la columna 1. Entre la primera y la segunda coma va la segunda columna. Luego la tercera y cuarta columnas están separadas por un espacio, que son código del estado y el zip code. Deberé hacer esta división en dos diferentes pasos. Selecciono el rango desde A2 hasta A11. Voy a texto en columnas. Nuevamente selecciono delimitados. Siguiente. Ya me trajo activado espacio, pero en este momento no voy a hacer uso de él. Entonces lo inactivo. Voy a activar la coma y me creó 3 columnas. Voy a dar clic en siguiente. Nuevamente, entonces aquí en el tercer paso puedo dejarlo en general porque todo es texto. O le cambio a texto, no me afecta, cualquiera de los dos es válido. Cambio el destino, porque es recomendable mantener el origen sin modificarlo, para poder comparar o poder modificar si algo falló en el proceso de división.
finalizar. Entonces ya me creo una columna con la dirección, una columna con la ciudad. Ahora voy a seleccionar el resultado que me queda en la columna E, que contiene el código de estado y el zip code. Voy a texto en columnas. En este momento podría seleccionar cualquiera de las dos opciones, o de limitados o de ancho fijo. Voy a seleccionar de ancho fijo, siguiente. Observemos que en lugar de pedirme un carácter para dividir, trae una regleta para colocar allí el sitio por donde yo quiero que me divida cada columna. Puedo dar clic en cada uno de los caracteres que necesite y de esa forma entonces él agregará una nueva columna en ese sitio. Si agregué columnas que no iba a utilizar, entonces doy doble clic en la línea y eso lo eliminará. Con clic sostenido puedo mover la columna al sitio donde necesite. En este caso voy a darle clic después de la A para que me agregue una columna allí. Siguiente. Ya estoy en la columna donde voy a traer los resultados, entonces no voy a cambiar el destino. Y la segunda columna va a quedar en el código zip. Finalizar. Aquí me trajo entonces mis datos. De esa manera he dividido en 4 columnas estas direcciones. Este fue el caso 2. Pasemos a la hoja 3, texto columna 3. En esta tabla necesito traer solamente los 3 caracteres iniciales. Voy a seleccionar desde A2 hasta A14, texto en columnas, selecciono de ancho fijo, siguiente, me ubico entre la O y el guión del primer registro y allí doy clic para agregar la columna. Siguiente, la segunda columna no la voy a utilizar, entonces doy clic en la segunda columna, no importar. El destino lo voy a cambiar a C2. Finalizar. Acá tengo el resultado entonces. Texto a columnas 4. En esta hoja tengo unas horas con minutos. Necesito dividirlas a horas y minutos. Pero antes de hacer la división necesito que cuando traigo las 6 de la mañana me quede como 06. Y en el caso de la séptima celda deseo que me quede 05 en horas y 05 en minutos. Antes de aplicar la división en texto en columnas, voy a cambiar el formato. Doy clic en número y valido que me aparezca con 2 ceros. Aceptar. Ahora sí selecciono las celdas donde están los datos, desde A2 hasta A10. Voy a datos, texto en columnas. No tengo un carácter por donde dividir las celdas, entonces voy a seleccionar de ancho fijo. Siguiente. Ahora necesito colocar una columna entre el segundo y el tercer carácter, entonces doy clic aquí entre el 6 y el 4. Siguiente, necesito las 2 columnas, lo que voy a cambiar es el destino, entonces selecciono acá en lugar de A2, doy clic en C2, finalizar. Aquí me quedaron entonces ya mis datos correctamente. En la hoja texto en columna 5 tengo unas fechas que aparecen con formato de año, mes y día sin separadores. Necesito dividirlas a las columnas C, D y E. Selecciono las celdas A2 a A7, voy a texto en columnas. Como no hay carácter de división, selecciono de ancho fijo. Siguiente. En el primer registro entre el cuarto y el quinto carácter doy clic. Entre el sexto y el séptimo carácter doy clic. Siguiente. Dejo tal cual las columnas, acá selecciono destino, doy clic en C2, finalizar, ya me quedaron divididas mis columnas. Texto a columna 6, ahora necesito arreglar el formato de estas 6 fechas. Las selecciono, texto a columnas, no las voy a dividir, entonces me puedo ubicar en cualquiera de las 2 opciones. Siguiente. Válido que no esté activa ninguna de los caracteres de división. Siguiente, cambio el formato a año, mes y día, que es como originalmente viene, para que él pueda hacer la conversión. Selecciono en lugar de A2, C2 como destino. Finalizar. Aquí entonces me organizo mis fechas tal cual, de acuerdo al formato que tiene mi computador. Texto columna 7. En esta hoja, lo que voy a hacer es tomar las fechas que están en orden de año, mes y día, cambiarles el formato al formato de mi computador, que es día, mes y año.
Selecciono texto a columnas. No voy a dividir, entonces dejo tal cual delimitados. Siguiente, siguiente. Aquí le cambio en lugar de fecha, día, mes y año a año, mes y día, que es como originalmente vienen los datos. Finalizar. Ya me tomo aquí los datos correctamente. Texto a columnas 8. En muchas ocasiones recibo tablas o archivos planos que traen números que no son reconocidos correctamente. Texto en columnas me va a permitir arreglar el formato de mis números. Vamos a hacer 3 formas de reparar esos datos. Tengo aquí 3 veces la misma información. Voy a hacerlo inicialmente con texto en columnas. Selecciono el rango, texto en columnas y no voy a hacer absolutamente nada. Simplemente le doy clic en finalizar y él ya me arregló mis datos numéricos. Eliminó los caracteres no imprimibles que no permitían que yo visualizara mis datos correctamente. Esa fue una forma. La segunda forma es con una pequeña formulita. En B18 voy a hacer la siguiente forma. Igual a 18 más 0. Enter. Y copio la fórmula hacia abajo. Y vemos que se ha reparado el formato de mis números. La tercera forma es muy similar. Me ubico en B34 y coloco la siguiente fórmula. Igual a 34 por 1 y copio hacia abajo. Al adicionar un 0 a un número que está siendo leído como texto, esto arreglará su formato. De igual manera, si multiplico ese número por 1, me reparará el formato. De esa manera he utilizado la herramienta texto en columnas para dividir una columna en diferentes columnas o para arreglar formatos de fecha y de números. Es así como hemos llegado al final de nuestro video. Si les gustó, recuerden suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones y compartirlo. Nos veremos en un próximo video. Gracias, muchachos.